Bueno, es un placer estar acá. Es primera vez que estoy en este tipo de apartados. De hecho, nosotros venimos de Viña, somos del taller 8, que hay que estudiar. Y bueno, antes de empezar con el tema del conversatorio, vamos a presentar unos proyectos que son los proyectos destacados, que son de aquí, le digo enseguida, los alumnos y sus respectivos talleres. Primero está el de Yajaira Bastías Rodríguez y Rafael Pino con General Barrientos. Y el trabajo de Paula Nata con Claudia Pinto, que también es de taller 8. ¿Quieren hacer una introducción sobre el taller? Sobre lo que ustedes abarcaron en la unidad. Estamos de metro. Me presento, soy María Pizarro, soy representante de la sección de taller 8 con los profesores Javier Barrientos y Rafael. Nosotros lo que empezamos a hacer principalmente es marcar un área de 1 kilómetro hacia la redonda, tomando un punto central que era nuestra casa, para luego ir escogiendo un recorrido para así buscar fenómenos que nos pudiera llamar la atención en nuestro entorno cotidiano. Entonces, cada alumno encontró su fenómeno y empezó a trabajar en ello, formulando preguntas, también buscando una manera de representarlo, de representar cada tema que uno escogió dependiendo del fenómeno. Bueno, en mi caso, lo que me llamó la atención de este recorrido fue los hacinamientos que se provocaban en los departamentos como pequeños que hay en San Bernardo. Y en esto hice una investigación en la que se tenía que entender que para esto habían causas. Una de las causas era la desigualdad territorial, donde se centraba la gente a vivir en el centro de Santiago y no en las comunas rurales de alrededor, donde sí había más espacio, porque había más oportunidades de trabajo o de estudio. Entonces la gente prefería vivir hacinada en vez de en un lugar con más espacio. También otra de las causas era la economía, porque la gente no tenía dinero para comprarse una casa o una vivienda, entonces prefería vivir con la familia, familiares, etc. Y las consecuencias, me centré en dos. Una consecuencia era que la gente buscaba expandirse para tener más espacio al jardín del frente de su departamento. Entonces ponía artículos, techos, jardines, bueno, ahí hay una maqueta donde colgaba la ropa, los juegos infantiles, piscinas, todo fuera como una zona común. Y también que algo bueno que producía que mucha interacción social entre los vecinos. O sea, todos se conocían, compartían, pasaban tiempo ahí porque en el interior era muy chico. Y bueno, no pudimos proyectar, pero también hice una entrevista a una vecina y quise representar como todas las posibilidades que se generaban afuera de la casa. Eso. Bueno, ya se me quitaron un poquito los nervios para ver con mayor fluidez. Agradezco esa risa también. Bueno, a lo que consta, nosotros en Taller 8 de Viña, bueno, empezamos nosotros cuestionando todo este tema de qué era la arquitectura y qué es lo que hacía la arquitectura en sí. Que lo hiciera un arquitecto, lo convierte en arquitectura. También durante el semestre, o sea, lo que llamamos el semestre, tuvimos muchas charlas súper importantes que abarcaban diferentes disciplinas. Algunas eran de cine, unas se iban directo a la construcción, otra era, ay, se me olvidó la primera, eh, intervención carcelaria. Usaban a personas privadas de libertad
para poder llevar un proyecto. Entonces lo que nosotros hicimos fue tomarnos en duplas que justamente nosotros como generación venimos trabajando desde el primer año juntos. Entonces fue muy interesante lo que se podía llegar a lograr en conjunto o en grupo. Entonces lo que nosotros hicimos fue usando Miro. Bueno, no tenemos proyectos destacados ya que queremos presentar todo este Miro como un gran trabajo en grupo, como curso, como generación. Entonces, uno presentaba su propuesta de representación y otro presentaba su propuesta de interés para análisis. Entonces, eso se fue avanzando y se fue convirtiendo en un proyecto y es muy interesante lo que logramos. Hay confección de zapatos, hay normativas, hay libros, hay fanzines, entonces es muy genial lo que nosotros hemos como llevado hasta ahora, que vamos a la mitad de eso. ¿Ah? No entiendo. Ah, sí. Hola, mi nombre es Nicolás Méndez, junto con Cristian a nivel de taller 8 con el trabajo de la experiencia, ha sido súper interesante porque partimos desde una dinámica de preguntarnos qué hacemos, ¿verdad? Al punto de trasladarlo a dos puntos, como que nos dividimos que habían temáticas afines, ¿verdad? A lo que uno que quería hacer y había modo de representación, lo que uno quería llegar. Entonces con eso se fueron armando las duplas y fueron apareciendo los proyectos, como decía Bruno, desde zapatos, lo que está diciendo tú, como eso, los fanzines, yo con Wilter estamos haciendo como un video documental sobre escalera, entonces como que de ahí o sea, nos tuvimos que trasladar a un escrito, ¿verdad? Con medio de referente, pero bien acotado, siempre buscando una interacción bien puntual a los medios de la representación que podría ser en este caso el escrito, ¿verdad? No como lo que viene siendo el plano, la axonométrica, todo lo que viene siendo normal, sino plasmar una idea en un escrito para después llegar a una idea en concreto de lo que viene siendo en nuestro proyecto. O sea, en el caso mío, era... Eh, va pasando que fue bien entretenido porque nosotros partimos desde la idea de que en Viña del Mar hay muchos estudios de ciertos edificios emblemáticos, ¿verdad? Entonces, nosotros nos agarramos desde esa discusión para estudiar lo que va pasando dentro de la escalera. Entonces, lo que queríamos saber qué pasa. O sea, estas escaleras, ¿verdad? Antes de la que parezca la normativa de la OU, ¿verdad? Como por los 80, ¿qué pasaba antes? Porque eran más ornamentales, eran más grandes, tenían distintas cualidades. Entonces, ¿qué pasaba? O sea, ¿de verdad funcionaban para algo más o simplemente se quedaban en lo que viene siendo? Por distintas causas no pudieron salir, pero ese fallo de que la administración del edificio no nos dejó participar, se encerraron en su nicho, ¿verdad? De no querer dejar estudiar, nos trasladó a el complejo, el parque residencial Lautaro Rosa, Viña, que está cerca del Sporting, que es un predio bastante interesante, porque es, si no me equivoco, 2000 metros más chico que lo que es Coracero. Para los que conocen Viña del Mar, Coracero es un punto súper neurálgico en la morfología de lo que viene siendo el plan de Viña del Mar. Entonces, que haya otro parecido y no se destaque, pase muy desapercibido, era algo de estudio que queríamos que era muy a destacar por su bajo perfil que tenía. Entonces, como esto se presentaba con distintas morfologías, ¿verdad? Era como edificios de 4 pisos, muy antiguos, muy diseño como de Corby, ¿verdad? Era muy entretenido. Pasaba que las escaleras se presentaban como un punto de circulación, de conexión, que la gente se empezaba, nosotros lo definimos como a domesticar, que la gente empezaba a domesticar el espacio, con plantas, empezaban a guardar bicicletas, empezaban a poner espacio para las mascotas. Entonces, si bien el espacio era de 1,5 metros, bien acotado, ¿verdad? Se empezaba a achicar a lo que venía generando este nuevo espacio más verde, más para la familia, y gente, a por medio de entrevistas nos contaban que eh, la gente, los viejitos no preferían que no les pusieran ascensor porque esa escalera servía como para que ellos se movilizaran y hicieran como un tipo de ejercicio.
cuando la gente salía a fumar en la noche, se encontraba con los niños, se encontraba con los vecinos, entonces esa parte de generar, de que se va evidenciando que la escalera de los pasillos, ¿verdad? Como espacio de circulación, empiezan a tomar otra relevancia dentro de un proyecto que no fue diseñado para eso, nosotros lo quisimos plasmar en un video documental. ¿Verdad? En el principio que nos dejaron tomar cualquier media de presentación, ¿por qué? El fin era evidenciar por medio de un medio no convencional de arquitectura dura, ¿verdad? Como lo que es el plano, lo que es la isométrica, el corte, ¿verdad? Que son medios de representación duros que no plasman eh, la sensación, la vida, ¿verdad? Tiene otras características de presentación. Entonces, por medio de, estamos haciendo un medio documental que va conjunto con un análisis arquitectónico y relato como un tipo de entrevista del, del parque, del parque de Autónoma Rosso. Entonces, básicamente, lo que viene siendo el taller 8 es esa variedad de representación, es ese nivel de variedad que hay, de no simplemente como que las profes, aquí me saco un poquito del curso formal, son bacanes, porque como que te apoyan en todo lo que viene siendo el punto de está esta variedad y las profes te guían por tantos lados y te dan toda esa posibilidad de decir, bueno, mira, esto no es solamente arquitectura. El arquitecto no es solamente plano, corte, esquema, vivienda, salida interior. No, el arquitecto también es poesía, video, es zapatilla, y cosas así. Bah, eso. Gracias. Presento la... Bravo. Era para acotar un poco lo que dijo mi compañero Glass. Justamente él en su discurso ejemplificó lo que yo me refería en el primer punto, cuando él habla sobre las escaleras. Y ahí uno se puede cuestionar, ¿qué es realmente la arquitectura? Si es la escalera en sí, o es cómo el ser humano se va a transforma ese espacio y se empodera y empieza a crear dinámicas y empieza a crear acciones, rutinas. Entonces, eso es principalmente el foco de este taller, que es cuestionar absolutamente todo lo que hicimos años anteriores y lo que estamos haciendo en un futuro. Eso era más una acotación de, como, de que tu discurso salió justamente implícito el objetivo del taller. Continuamos con... Buenos días, mi nombre es Marcela Acuña y soy la representante del taller 8 Parra más Wincahue. Y bueno, contarle un poco de qué se ha tratado nuestra temática a trabajar este semestre. Y al principio fue como súper abierto y amplio a que todos podamos expresarnos mediante la pregunta de qué es lo que nos gusta hacer, cuáles son nuestros intereses, nuestros hobbies. Yo en lo personal elegí la naturaleza. A mí me apasiona la naturaleza, por lo tanto, buscar un proyecto y poder vincular la naturaleza con la arquitectura es un tema que lo encuentro súper primordial, sobre todo hoy en día, con todo lo del calentamiento global, el cambio climático, la sustentabilidad. Y bueno, también se fue explorando, buscando problemáticas de eso. Y bueno, la problemática principal que yo llegué es como el calentamiento global y cómo podemos nosotros enfrentarnos frente a eso. Y analicé Santiago, donde vi como las comunas que tienen mayor temperatura durante el verano y durante el año también, y cómo esto converge en los lugares donde hay menor superficie de áreas verdes. Y con todo esto llegué a la comuna de Quilicura, que es donde ocurre esta principal problemática, y analizando también me di cuenta que la gente buscaba como tener una identidad y viendo, no sé, su contexto, bueno, me di cuenta que existe un humedal en la comuna que no es muy conocido ya que está muy deteriorado. Bueno, no sé, y en ese humedal hay mucha fauna, flora, que es muy rescatable y es muy importante volver a poner en valor y tratar de regenerar el paisaje. Bueno, y de eso se ha tratado principalmente el taller, cómo podemos llevar a cabo un proyecto arquitectónico en base a nuestro gusto, nuestros temas de interés.
Y no simplemente puede ser como algo en concreto, como, no sé, como la naturaleza o algo que se puede como normalmente llevar a cabo en un proyecto. En este caso, mi compañera que salió como proyecto destacado, su temática es el tecno, que es su gusto, su interés, y nosotros nos preguntamos cómo se puede llevar a cabo un proyecto arquitectónico con un tecno, con la música. Y bueno, aquí les dejo a Paula Mata, que ella es la proyecto destacada, y nos puede contar un poquito sobre su proyecto. Son todos destacados. Elegimos el de la Paula. Ya. Son destacados. Son todos destacados. Hola. Oh, se escucha muy raro. Ya, mi proyecto está basado en el tecno, es algo que me gusta bastante. Y me envalía en todo el mundo de, claro, uno escucha la música, pero nunca se pone a pensar realmente cómo surge esa música. Entonces me desarrollé en todo el mundo de los circuitos. Y estos circuitos al final son una arquitectura en sí misma. Entonces yo lo llevé a la ciudad porque uno al mirar la ciudad desde arriba, el circuito tiene un sistema, tiene como su forma de su funcionamiento, sus conexiones. Entonces como lo llevé a este cerro porque los circuitos en un momento cuando llegan a este cerro como que ya no está ordenado y empieza a desconfigurarse, a distorsionarse un poco. Y no sé, como me empecé a ir por el tema del sonido, cómo la ciudad afecta a lo que está en el cerro y cómo el cerro afecta a lo que está en la ciudad. ¡Comprensión! Y bueno, la verdad no sabría qué más decir del proyecto. Después me pueden ir a echar un vistazo y ver la bitácora, que es como, ahí están literalmente todas las ideas de cómo llegué a esto. También están todos los planos de los circuitos, que no son tan complejos como se ven. Y eso, un taller bastante interesante porque, claro, como, qué es lo que te apasiona a ti y cómo llevarlo realmente a tu oficio, a lo que estás estudiando. Es como un gran desafío. Y eso. Bueno, complementando un poco lo que dice mi compañera, de eso se ha tratado principalmente nuestro taller este semestre, de tener como un gusto, un tema de interés y eso llevarlo a cabo en un proyecto. Y bueno, esta pregunta se la hacemos a los profesores, nuestros profesores del taller, ¿cómo podemos llevar a cabo un proyecto arquitectónico de algo tan conceptual que en este caso es como el tecno? ¿Y cómo esto se podría representar en un proyecto? ¿O qué esperan ustedes como proyecto final de algo tan, quizás tan abstracto, tan amplio? Colombina. Hola a todos. Bueno, está muy linda la exposición. Felicitaciones a todos los alumnos que montaron esto. Como una cosa general, Ricardo Aguad dijo algo recién hace un rato que me hace mucho sentido en la manera en que esta transversal se enfrenta a nosotros, en el sentido de que desplegamos las ideas y podemos verlas desde afuera. No solamente los alumnos, no solamente los alumnos vemos nuestro proyecto desde afuera, sino que los profesores también. Porque de alguna manera hacer un taller es como un salto al vacío, porque podéis tener todo súper programado, pero lo que va sucediendo con cada alumno, con la experiencia que trae cada uno, va modificando el taller completamente. Ya llevamos 3 talleres y los 3 han sido demasiado distintos, y este en particular como que nos ha sorprendido mucho. Bueno, todo nos ha sorprendido, pero este nos sorprendió, yo creo que porque nos tiró a otro territorio totalmente distinto a los otros dos. Los alumnos sin querer aterrizaron todos de una manera muy macro,
de una manera macro, tomando un trozo de ciudad o de cerro, de naturaleza. Entonces, nos ha puesto a nosotros a mirar sus proyectos de otra manera. Y entonces nos pone a nosotros también en un desafío distinto, cada uno de sus proyectos. Y bueno, a modo general voy a explicar un poco de qué se trató, aunque ya se lo explicaron las alumnas. Cada uno parte con una idea, y no necesariamente es un hobby, porque el hobby es como algo como secundario. Esto no, esto es algo importante, es como algo que te mueve las tripas, como partir con algo que a ti realmente te hace sentido. Y bueno, por ejemplo, una alumna habló del patinaje, que tenía fuertemente una relación con el patinaje, y otro alumno con el tema del sur, el sur, y entonces nos cuestionamos qué es lo que significa sur, qué es lo que es sur, y sur desde qué punto de vista. Y bueno, cada uno empezó con una investigación, esta bitácora que está aquí, cada uno hizo su investigación profunda, en el sentido de no solamente estudiar desde la arquitectura, sino que desde la música, desde la filosofía, se metieron en Nietzsche, en Fernando Pessoa, y no obligándolos, sino que pasándoles libros, y si los libros no les funcionaban, que los tiraran lejos nomás hasta que encontraran alguna frase que les hiciera sentido. Y bueno, todos encontraron cosas que les hicieron sentido, y desde ahí se agarraron y empezaron con, entonces, por ejemplo, el tema del patinaje. El alumno del patinaje partió con esta idea de los patines y terminó aterrizando, ahora está aterrizando en un lugar que es el río Maipo. Cuando niña ella vivía en Puente Alto, y tenía toda su vida en Puente Alto, y hace poco se cambió a San Bernardo, y entonces empezó a ir a ver a sus amistades, a sus amigas, a Puente Alto muy seguido, y se dio cuenta de que mucha gente que trabajaba en San Bernardo, perdón, que vivía en San Bernardo, trabajaba en Puente Alto, y que se tenían que tomar 3 o 4 micros. Entonces se dio cuenta de que este tránsito de ella propio, que ella hacía para ir a ver a su amiga, también era una problemática que encontró en mucha gente que necesitaba conectar estas dos zonas de la ciudad. Y se encontró con este río que está también, que conecta a todo, pero que no conecta nada. Y entonces ella está trabajando en este borde de río a través de una zona de patinaje en que se pueda conectar San Bernardo con Puente Alto a través de este patinaje. El alumno del sur está trabajando en un lago que se llama Todos los Santos, y se encontró con una problemática que es que todos los cerros que están acá, todos los cerros que están al borde del agua son privados. Son dueños particulares, son dueños y el agua es lo único que no, nadie es dueño del agua. Entonces la única conexión que existe de un lado a otro es a través del agua. Y entonces está trabajando él una arquitectura que tiene que ver con el agua. Me podría meter profundamente en de qué se trata su proyecto, pero hay que dejar hablar a los otros profesores. Podría estar todo el día hablando de esto. Eso. ¿Quería hablar tú? Bueno, hola. Volviendo a la pregunta, que creo que era como qué esperábamos. La verdad es que no tenemos muy claro con Colombina en general cuando empezamos a estudiar qué va a pasar. Un poco la gracia que yo del taller, finalmente. De que los mismos estudiantes son los que van proponiendo temas, los que van dando las directrices de cómo van a avanzar las cosas. Este proyecto en particular no sabemos muy bien, Paula, cómo va a terminar. Confiamos en ella finalmente porque tenía un trabajo súper como exhaustivo con respecto a lo que nos ha ido contando. De hecho, construyó el sintetizador de ella misma, no sabía hacerlo, porque nos pareció súper interesante. Y creo que finalmente el taller lo proponemos un poco así, como veamos cómo avanzar en el camino. Nosotros tenemos ciertas directrices súper claras de qué poder, pero muchas veces eso va cambiando el rumbo, y eso
un poco estresante, pero creo que es la gracia finalmente de lo que estamos proponiendo y la que proponen las escuelas finalmente con este taller. Bueno, nada más que comentar sobre los talleres para empezar el conversatorio. ¿Sí? 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 Claro. Sí, como regresando un poco a la pregunta, yo creo que, no sé si la pregunta es como qué es lo que esperan los profesores que se haga con los proyectos, ¿no? Sino más bien ustedes qué esperan hacer con sus proyectos, con sus inquietudes. ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente, digamos, una de las premisas cuando planteamos el taller son las diversas formas como la arquitectura se puede expresar y cómo los arquitectos hoy en día trabajamos, ¿no? O sea, finalmente, no solamente está la vocación del arquitecto de construir, por ejemplo, o sea, no es la única manera como tú te puedes desenvolver, sino que más bien, o sea, hay diversas maneras. Tal vez el taller de alguna manera se ha ido construyendo bajo esos intereses y al final cada uno nosotros decíamos no. Por ejemplo, la dupla que está haciendo el audiovisual, de repente, luego en su vida profesional puede hacer fotografías y audiovisuales, o sea, tal vez es de su interés personal y lo siga trabajando. Tenemos estudiantes que hacen proyectos de arquitectura literal tal cual los hemos aprendido, entonces por ahí también hay intervenciones patrimoniales, otras personas están estudiando como etnográficamente ciertos lugares, hasta una dupla que está haciendo calzado, que ha sido todo un desafío porque nadie te enseña cómo diseñar un calzado. Pero aún así hay ciertas herramientas o estrategias desde la arquitectura que se están pudiendo llevar a cabo para el calzado. ¿Cómo vamos a acabar? No sabemos ni siquiera si se va a poder construir el calzado como tal, pero sí hay ciertas intuiciones que uno puede ir pasando. También tenemos, no sé, proyectos de un libro, por ejemplo, tipo OBOOK, pero para los incendios forestales de Viña del Mar, la normativa, cómo llevarla, por ejemplo, a dibujo para que todos lo puedan revisar y no tengas como un conocimiento especializado, sino que lo puedas entender masivamente. También hay proyectos de dibujo, que va a ser una exposición de dibujo a mano, que van a estar enfrente de iglesias y que lo que busca es como mostrar las percepciones, etcétera, de intervenciones efímeras. O sea, tenemos como una cantidad de trabajos que realmente son súper diversos. Y lo interesante como la labor docente, justamente en el taller 8, es como preguntarse más bien, tú cómo puedes acompañar a las personas, a los estudiantes, a los próximos profesionales, a que estas intuiciones que aparecen en un primer grado, en el primer momento del taller, luego se tiendan a ser mucho más conscientes, ¿cierto? Entonces, ¿a quién tengo que observar para los audiovisuales? ¿Quién ha hecho un audiovisual anteriormente? ¿Desde quién me desprendo para yo empezar a configurar el mío? Y así con todos los tipos de trabajos. Entonces, en ese sentido, nosotros lo único que sí esperamos es que todo lo que se haga con muchísimo rigor, ¿cierto? O sea, nosotros no estamos esperando que hagan lo que nosotros queramos, sino más bien a través de la construcción del propio proyecto, que todo sea muy riguroso, ¿cierto? Entonces, y de hecho es bien interesante porque todo lo que está apareciendo es muy, muy riguroso y apenas pues vamos como en la mitad del taller. Nosotros lo que esperamos es que todos esos intereses los hagan con mucho, mucho rigor y que puedan llegar como a muy buen puerto. Ese es como el gran objetivo del taller. Entrega final. Como yo, no sé si Javier pero, lo que nos motiva finalmente es ayudar a formar personas curiosas. Eso. Y espero que estemos provocándolo. ¿Ya? Espero. ¿Sí?
Entonces, eso espero, formar personas curiosas y alegres. Muy bien, muy bien. Sí, no, no, es la curiosidad. De hecho, la curiosidad es lo que nos tiene acá. Bueno, oh, yo tenía una idea, sí. Pero era una reflexión, a de que está la profesora Javiera. Me acuerdo que en la primera clase que tuvimos con ella hace 2 años, 3 años, la profesora me dijo, la arquitectura no puede ir desligada de la filosofía. Yo, ingenuamente, dije, ¿qué sabe la profe? ¿Qué sabe? Y ahora, en este taller, me doy cuenta, claro, en la filosofía, como el cuestionar, el buscar explicaciones, todo eso es filosofía. Y lo que hacemos es prácticamente una filosofía construida porque está en el comportamiento humano, y millones de cosas, o por lo menos desde mi visión ignorante de la filosofía, lo entiendo así. Eh, de verdad se me fue. Era buena idea lo que sí, no. Pero bueno, no sé si ahora pasamos a la ronda de preguntas hacia los talleres o alguien más quiere intervenir. De hecho, están nuestros compañeros de línea, que no, es que somos tímidos, empezamos con clases online nosotros. Bueno, pero eso. ¿Empezamos? Empezamos. Bueno, mi primera pregunta hacia nuestra profesora de taller. Sí, obvio. ¿Ah? Sí, por supuesto. Sí, de verdad, sí, estoy intentando rellenar. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, la tenía anotada, pero se me olvidó. Sí. Tengo una pregunta. Esto va hacia todos los talleres. ¿De qué manera creen ustedes que la formulación de preguntas y también como la representación forman como... también. Más que nada enriquece el, el proceso creativo y analítico en el tema. ¿Entendido? Ya. Ya, listo. Personas alegres. Sí, la alegría. Yo creo que son fundamentales, no son separables. Lo que nosotros hacemos es generar sistemas de representación con el propósito de comunicar ideas que provienen de un cuestionamiento profundo en algunos casos, que claro, sientan bases para generar modos de habitar. Por eso no es disoluble la filosofía de la arquitectura, ¿verdad? Porque reflexionamos sobre la condición del sujeto en su relación o interacción con otros sujetos, en su ubicación en el mundo, en su forma de percibir los objetos. Y eso lo hacemos desde una configuración espacial que puede estar representada en escritos, en espacios, en circuitos electrónicos. Entonces yo creo que cuando uno entiende esa condición y entiende que existe una relación primigenia, que no es, que la representación no es una consecuencia o algo que aparece en el proceso, sino que es parte del proceso, pueden encontrar los mecanismos adecuados para generar esas condiciones de comunicación oportunas, prontas y los canales más directos que se tienen. Súper corto. La pregunta, tal vez, la formulación indicada de la pregunta es la que te lleva, a mi juicio, a un buen o un mal proyecto, ¿no? O sea, digamos, si formulas la pregunta no adecuada, te va a llevar a un proyecto de por sí en bases erróneas. Mientras que la formulación de la pregunta en sí misma es proyecto, ¿no? O sea, digamos, ¿a qué te vas a enfrentar? ¿Cuál es la hipótesis que hay detrás? Por lo tanto, desde formular la pregunta adecuada a diversos tipos de cosas, te va a llevar a que el proyecto tenga o no una salida interesante. Es como...
Yo quería decir algo con respecto a la pregunta, que tiene que ver con que muchas veces, bueno, cuando niños venimos totalmente libres y nos hacemos millones de preguntas y cada vez vamos, a medida que vamos cumpliendo años, como que nos vamos haciendo menos preguntas porque el entorno nos castiga al hacernos preguntas, a nosotros hacer preguntas. Es como levantáis la mano y es como el tontito que está levantando la mano porque va a preguntar algo. Y eso es lo que tenemos que recuperar y eso es lo que estamos recuperando de alguna manera en este taller. Es como volver a ser niños, volver a no tener miedo a hacernos preguntas y a buscar respuestas, diferentes respuestas, y dudar también de esas respuestas. Es como, ya, este señor dice tal cosa sobre esto, pero yo pienso otra cosa totalmente distinta. Y entonces te empiezas a armar un rompecabezas nuevo con una nueva variable que es la tuya propia. Y eso es lo que enriquece los proyectos y enriquece también la nueva manera de vivir, porque hasta ahora estamos viviendo de una manera, pero ustedes, los estudiantes, nos van a hacer vivir de una manera distinta cuando ustedes salgan de la universidad. Ustedes van a transformar la ciudad, ustedes van a transformar el mundo. O sea, de alguna manera la pregunta es súper importante porque es la que transforma al mundo y a ti mismo como estudiante. Ahora sí, bueno, la pregunta formulada correctamente. Yo principalmente quería, en realidad es una pregunta abierta más que a mi profesora, pero como la pregunto esta semana, mi pregunta es un poco acerca de quiénes, o me pregunto, ¿qué es tácitamente, como físicamente, el título de arquitecto? ¿Es algo que se nos da a nosotros por saber cosas? ¿O es algo a lo mejor quizás extraído de la población general? Por ejemplo, como el caso de la gente que está reconstruyendo en Viña. Ellos no son arquitectos, tienen, ellos están construyendo su espacio en base a sus necesidades, pero también la arquitectura, también se nos ha dicho durante estos años, de que también es, no necesariamente es la construcción, sino también es cómo se aborda, cómo se habita lo que se hace, el tema de las plantas, lo que no quiero que se modifique, lo que quiero que se modifique. Entonces, esa es mi pregunta, a lo mejor un poco súper ambigua, pero es como realmente el arquitecto somos nosotros o es algo que viene intrínseco, como en la necesidad humana de buscar un espacio para sentarse y poder crear un espacio propio con un sentido de pertenencia. Creo que tú mismo te respondiste. Sí. No, creo que tú mismo te respondes en el sentido de que puedes ver en arquitectura no solamente en lo construido por arquitectos, sino también por no arquitectos. De hecho, hay muchos libros, sobre todo desde los 50 más o menos, Rudowski, etcétera, empiezan a hablar sobre la arquitectura sin arquitectos, precisamente, ¿no? Desde donde tú puedes empezar a observar ciertas construcciones que aparecen con unas lógicas, con intereses, ¿cierto? Que finalmente lo que hacen es que sea de interés también para la disciplina propia, nosotros ya estudiándola como tal. Entonces, en ese sentido, o sea, tú puedes observar la arquitectura y tú puedes sacar tu propia conclusión. ¿Qué es la arquitectura? O sea, tal vez, si hiciéramos, no vamos a tener un consenso tampoco de qué es o quién es que la practica, pero creo que tú ya tienes un postulado claro que tú crees que la arquitectura no solamente la hacen los arquitectos y es válido. Deberías seguir explorándola. Bueno, voy a cambiar todo mi trabajo de aquí a la siguiente unidad, pues. Sí, no, que esta pregunta la hace principalmente por el tema de los scans, no tenía título. De propusieron creo que tampoco. Sí, no. Mi idioma de tampoco, y son. No, es japonés, no, por demasiado. ¿Alguien más quiere contestar? A ver, pueden haber arquitectos con títulos sin títulos, puede haber arquitectura hecha por
no arquitectos. A ver, pero esa pregunta se está formulando en este contexto. ¿Cachai? Que es en una escuela de arquitectura, en una universidad, con docentes y estudiantes que quieren estudiar, aprender, inventar, imaginar arquitectura. Desde ese punto de vista, entonces, la pregunta debe ser, ¿en qué nos distingue, o en qué distingue a un estudiante de arquitectura, a un arquitecto, de una persona que no lo hizo? ¿Sabes? Yo no tengo la respuesta a eso, ¿sabes? Pero sí creo, independiente del título, lo que distingue a ciertas personas de otras es su capacidad de entender o de integrar cosas. ¿Está? Y en ese sentido, un estudiante, una persona que estudia arquitectura, a lo mejor no es tan distinta a alguien que no lo hizo, pero que sí tuvo esa capacidad, o esa condición, o la desarrolló, de entender, de comprender a través de la observación, de su experiencia, de formular, ¿está? Y por lo tanto, inevitablemente, de darle forma a algo. Creo que, entonces, eso es lo que nos tiene que preocupar, por ejemplo. ¿Sabes? No sé si se entiende. ¿Sabes? La arquitectura desde ese punto de vista es un hecho complejo, ¿sí? Y la complejidad tiene que ver con eso mismo, con integrar. Y si nosotros le damos forma a algo, o generamos forma, si esa forma desde ese punto de vista es bella, ¿no? Entendiendo la belleza no como una condición estética, sino que como una condición ontológica, es porque fuimos capaces de, y creo que ahí está la belleza, en el fondo, de ejercer como esta reflexión, es de entender y comprender y integrar todas las variables que pueden ser infinitas, ¿no? Y finalmente la arquitectura es una expresión de eso, y la buena o mala arquitectura es una expresión de eso. Por eso puede estar la filosofía, como una variable más, no la más importante. Yo creo que sobre el tema de la arquitectura, yo creo que la arquitectura en el fondo está en todas partes. No sé, inicialmente en los principios de la naturaleza, en los patrones que se logran entender de la naturaleza, yo creo que nosotros como arquitectos quizás somos como un mediador o una persona consciente y capaz de poder representar todo eso, todas esas soluciones que ya existen. Y todo eso llevarlo a cabo en un proyecto arquitectónico que al final es una experiencia para las personas, para el usuario. Pero yo pienso que en la naturaleza están como todos los principios de la arquitectura y somos nosotros los que lo interpretamos y lo llevamos a cabo en un proyecto. Es una reflexión. Eso es muy noble entre la naturaleza y lo considero. No sé si alguien del público quiere decir algo. Profesor Raúl, ¿usted me entiende? La naturaleza. ¿Quiere decir algo? No, me parece muy interesante que traigas todo esto que tú viste en la práctica. Aprovechando la importancia y a lo que van los talleres, quería preguntar, como la verdad una pregunta bien abierta que me pareció el otro día que estuve en una charla de plan común con Felipe Ferrari. Ya, él habla de multiescalería, o sea, multidisciplina, ¿verdad? Y es lo que está pasando hoy en día a nivel de lo que viene siendo los arquitectos, ¿verdad? Ya, antiguamente serían muy arquitectos muy brutos, y después ha ido evolucionando, ¿verdad? El artista pasó de la Bauhaus, hoy en día tenemos el metaverso, pero los premios más importantes, como que conllevan el título de arquitecto, siguen siendo premiados a los arquitectos que construyen.
A mí me pregunta a qué va. ¿Debería empezar la arquitectura, estos premios súper importantes que te ofrecen como los top del arquitecto, ¿verdad? ¿Empezar a premiar la multidisciplina? ¿O la arquitectura seguirá siendo de la construcción y la multidisciplina, ¿verdad? Como venga a ser lo que sea, vendrá siendo como, por así decirlo de alguna forma, el patio trasero de la arquitectura? ¿O hay que empezar a trabajar para eso? ¿Sí? ¿Quién quiere responder? O... Para pasar, yo creo que lo que hay que hacer es eliminar los premios, ¿está? Y sacarse esa presión, que es absurda. Esto me pasa todos los lunes, pues. Lo que pasa es que la arquitectura es multidisciplinar o interdisciplinar de esencia. Entonces, claro, se premian por obras, pero para llegar a la configuración al diseño de esa obra, esa persona agarró conocimiento, pasó por un proceso intelectual que no responde a un núcleo fijo, inmutable, como que se haya definido un Vitruvio en el siglo I y no haya tenido ninguna modificación. Entonces, yo creo que la obra lo que hace aparecer son esas inquietudes. O sea, de hecho, en el caso, por ejemplo, de Mies, una de las cosas como que se saben que fueron más, por lo que más nutrió su forma, su pensamiento, fueron el estudio riguroso de textos filosóficos y psicológicos. O sea, y claro, cuando uno entiende a qué textos acudía, cuáles eran sus fuentes, es posible comprender otras dimensiones de aquello que formuló a partir de la materia. Entonces, pero también concuerdo con Rafa, hay que eliminar los premios. Creo que le sacaría una presión tremenda a nuestra disciplina. Porque hoy día vamos a dar un premio, entonces ¿qué es? Sí, como tenemos un problema para el logo, evidentemente que tengo que defenderlo. Pero yo quiero decir varias cosas. Primero, que solemos, como arquitectos y arquitectas, irnos a ver cómo empezamos a hacer preguntas cada vez más grandes, con la arquitectura y bla, 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 bla. ¿Ya? Que es súper fácil, porque en el fondo te responder, cada uno responde más o menos polémico, me gustan, no me gustan los premios, quedamos súper bien. Sin embargo, los estudiantes sí nos, ¿cómo se llama? Sí nos convocaron a una cuestión que no se estaba dando de manera tan flagrante en este taller, que tenía que ver con enunciar problemáticas, pero no que hacer esa enunciación así como súper fantástica de el problema del calentamiento global. Es decir, cualquiera de nosotros podría enunciarlo como problema, ya lo enunciaron bastantes otras disciplinas antes que nosotros. Sin embargo, tener la capacidad y entrenar la capacidad para que esa problemática caiga, que son muy certeros como lo presentaste, vaya cayendo, casi por escala, que podría ser por escala o por cualquier otro lado, y tú lo hiciste por escala, hasta llegar a decir, en Quilicura está pasando algo que no está pasando en el resto de las comunas o que podría pasar de manera diferente, hay una oportunidad y hay una oportunidad de proyecto. Yo creo que tenemos una responsabilidad tremenda como arquitecto arquitecta. Más premios, menos premios, es arquitectura, no es arquitectura, pero una responsabilidad tremenda en que desde siempre nuestra disciplina ha tenido de suyo, y por eso es disciplina y no es oficio, resolver. No es una disciplina que solo enuncia problemas, sino que resuelve. Y esa capacidad que muchas veces nosotros nos negamos como para dar un pie afuera, porque resolver es complejo. O sea, si estuviéramos hoy día discutiendo y esta fuera una votación y la votación fuera amorfa y alguien tiene que resolver, esa persona se va a tener que, le va a doler la guata de tener que resolver. Resolver es complejo. Y además, que esa resolución de verdad tenga un carácter de cierta realidad, utópica o no utópica, distópica o no distópica, lo que sea, también es tremendamente complejo. Entonces, en ese sentido, el llamado a que ojalá en las conversaciones que vengan después, que son fascinantes conversar por premio y todo eso, pero creo que es mucho más fascinante hacerse cargo de una que decir, yo lo soluciono desde algo que ya existe, que no lo estamos viendo, cuando puede venir otra persona y decirte, bueno, en el modelo que yo creo, de cómo se llama, de producción de la ciudad, en realidad hay que generar un verde y no pescar el verde que ya existe. Esas discusiones como que las evitamos porque nos comprometen más. Es decir, que un premio más, un premio menos, no nos compromete a nivel intelectual y personal, desde una posición intelectual, como decir que las escaleras en realidad no son arquitectura y son una cosa que se la deberíamos dejar a los constructores y ya está.
Pero ¿por qué me preocupan las escaleras? ¿Por qué las escaleras son algo que se debería transformar en cierto elemento y ese elemento, por qué lo investigo desde unas lógicas que pareciera que estuvieran fuera de la arquitectura? Ahora, para no escaparme de los premios. Primero hay una cosa, que lo que se premia son, por ahora, creemos que lo que se está premiando ahora. Sin embargo, hace varios años, las bienales de arquitectura, e incluso muchas publicaciones, lo que están haciendo es atender a esas otras formas de arquitectura, al punto que aquellas personas que eran premiadas por obras se están quedando fuera de esas bienales y están empezando a alegar de por qué se quedan fuera, porque están estando esta otra, en vez de entender que ojalá deberían estar como todos dentro de la bienal. O sea, desde una cosa que está construida hasta una cosa que no está construida. También a partir de la pregunta de la representación. Creemos que la arquitectura es aquello que está construido, pero en realidad los arquitectos no construimos. De lo contrario, estaríamos en otro lugar acá, que se llega a construir algo simpático. Pero en realidad lo que nosotros es que, más hacemos, en primer lugar, tiene esa relación con la representación, en cuanto la representación es perspectiva. Cuando tú dibujas de una manera, eliges esos colores, esas líneas, esa perspectiva, estás queriendo decir algo que ya tiene luces o indicios de proyecto. Y después eso se le pasa a otra persona, siempre. Ya sea por el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario, porque alguien lo tiene que terminar de construir. Por lo tanto, esta ilusión de que es la obra, aquello a lo que tenemos que llegar, es como se escapa de lo que disciplinarmente, creo, debería ser como una de las cosas nucleares a la arquitectura. Creo que la arquitectura la puede hacer cualquiera, pero ser arquitecto, ser arquitecta implica una disciplina. Por eso somos disciplinas y no somos oficios. Porque existe una herramienta, existe metodología, existe una investigación, una academia que va haciendo crecer esto. Y no solamente un oficio de oficial de hacer cosas, ¿vale? Sino que nos detenemos. Esto es hacer disciplina, ¿vale? Lo que estamos construyendo hoy día. Y los premios creo que tienen que existir, porque son los que nos impulsan de alguna manera o nos indican de una u otra manera qué está pasando. Y ojo, eso es hasta Bloch lo decía psicológicamente, lo necesario que es ponerte un dulce delante para tirar que las cosas anden. De lo contrario, como somos seres humanos y tenemos esa condición, no. Ahora, que estemos más o menos de acuerdo con a quiénes se eligen, todo también es otra cosa. La publicación de Croquis, que hasta el día de hoy solo había publicado obras, por primera vez tiene una publicación de Dogma que no tiene ni una sola obra. Una publicación que era estrictamente de obras. Algo está pasando, ¿vale? Y esa gente no se está haciendo ajena. Ahora, pueden existir premios para obras, así como deberían existir otros premios. Y aquí voy a decir algo solamente de la gana. Así como existe la hamburguesa, yo creo que lo que es vegano y se hace con eso no debería llamarse hamburguesa, debería llamarse de otra manera. ¿Vale? ¿Por qué queremos transformar algo? O sea, ¿por qué le vamos a dar un premio de obra a algo que no está pensado para obra? Inventemos otros premios. Es necesario, es fundamental, nos ayuda y nos impulsa por la condición humana, que queramos ser extrahumanos y desde el espíritu propio de cada ser hacer las cosas. Bueno, no creo mucho en eso, pero esa es mi opinión. Pero el llamado, acá estamos para discutir en relación a lo que estamos haciendo, a lo que cada uno y cada uno de ustedes pusieron delante del proyecto, porque eso cuestiona más la arquitectura que lo que podamos decir de los premios o no de los premios. Lo cuestionan desde lo que están diciendo, porque lo compromete de manera personal. Hola. Yo tengo una duda más como para los compañeros y quizás también para los profes, pero vamos, para los compañeros, yo salí recién el año pasado, así que bueno, igual soy chiquita. Pero quisiera saber por qué justo ahora en Taller 8, que si bien como a través de los años es súper conocido por ser un taller en el cual el levantamiento de proyectos es súper diverso, en la cual uno puede ver como por lo menos en el taller en el cual yo estoy, que estoy ayudando a Ángela con Carolina, ¿por qué es todo tan diverso? ¿Por qué no hacemos como proyectos de arquitectura, entre comillas, normales, que es los cuales que nos vienen como formando desde primer año hasta ahora? Porque justo en este taller pasa esto que uno como estudiante dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a comenzar a levantar proyectos que quizás no sean un edificio, sino que sea unos zapatos, quizás sea un libro, o no sé, una bitácora, un fanzine. ¿Por qué pasa esto? Porque ustedes justo en este periodo en el cual ya están más grandes, en el cual ya tienen como, entre comillas, van al final de su formación disciplinar de arquitectura, tienen esta necesidad de buscar unas nuevas formas de levantar proyectos, necesidades, como quieran llamarlo? Entonces yo quisiera saber
¿Por qué ahora y no porque antes? Como uno sí puede ver, uno ve todo, cada una de las láminas de, de los distintos talleres, bueno, yo sé que necesitan aprender ciertas cosas, pero uno las ve todas iguales. ¿Por qué justo ahora, cuando, por ejemplo, en los talleres se ve como todo distinto? ¿Por qué decidieron, en vez de, no sé, en vez de hacer un libro, no hacer planos? Como eso. Sí. Si no voy a elegir. En general, sí, para los estudiantes que son los que hacen. Bueno, ya, buenos días. Yo creo que este taller es la primera fase para que nosotros aprendamos a investigar, para que aprendamos a ser autosuficientes y sin tantas reglas. O sea, creo que es la primera vez que me enfrenté a decir qué hago, cómo lo hago, de qué forma, no sabía cómo llevarlo. Yo creo que hasta ahora todavía no he podido resolver. Y ese es el foco principal, porque si bien estamos en la última fase, digamos, como del aprendizaje, es fundamental en este punto saber cómo después vamos a llevar anteproyecto y título, porque si no, no vamos a tener la, digamos, como esta forma, este método, que cada uno tiene uno distinto, y entender que es parte fundamental de, yo creo, de todas las carreras, pero igual saber qué te gusta, en dónde te estás enfocando, cómo lo estás llevando, y, y eso, yo creo que por eso es tan interesante y saber que nosotros de un solo taller salen tantos proyectos diferentes, tomados de tantas formas distintas, y también comparando entre talleres que son 100% diferentes entre ellos, son, digamos, formas de preguntarse a nosotros mismos. Yo voy a donde mis compañeros del paralelo y no entiendo muy bien qué están haciendo, pero me parece súper interesante cómo es que se están haciendo preguntas que a mí no se me ocurren, digamos, día a día. Entonces, es fundamental en este punto que tengamos toda la, digamos, como nuestras facultades mentales y llevar a cabo todo lo que hemos aprendido este tiempo. Bueno, respondiendo a la misma pregunta, yo creo que... uy, qué raro escucharse lo mismo. Yo creo que va también de la mano con que la generación nuestra, generación Z, del 96 en adelante, es una generación que se ha cuestionado todo. Es una generación que se ha cuestionado desde el amor, las relaciones sociales. Entonces yo creo que cuando nos dan esta oportunidad de poder decir, hace otra cosa que no sea una isométrica, una planta, nos vamos en esa onda y nos dan la libertad total de poder hacer lo que queramos. Yo creo que van a mano por eso. No creo que haya una explicación científica del por qué o psicológica del por qué. Yo creo que es más una cosa de que se nos da la calidad para hacer algo y hacemos algo porque somos de partida, somos una generación que se cuestiona todo lo que hace. A lo mejor demasiado, pero, pero yo creo que va más de la mano por ahí. A lo mejor, bueno, por lo menos a mí me pasó que cuando empecé este taller, yo dije así como, oh, que estaba chato de hacer isométrica, soltar y después al proyector y presentar los planos, y algo que me venía pasando justamente por esta necesidad como de decir, como quiero hacer otra cosa, y porque también en esta disciplina existe el sentido de pertenencia, de lo que yo hago es lo que yo soy. Entonces yo creo que va más por eso, yo creo que por eso duele tanto cuando se cuestiona un trabajo, porque uno plasma lo que uno es. Respondiendo a la pregunta de la alumna, que me encuentro una súper buena pregunta. eh, el taller 8, ya a estas alturas son todos arquitectos, de alguna forma. Creo que, bueno, a estas alturas ya todos saben hacer planos, cortes, plantas, elevaciones, saben también fundamentar un proyecto, saben pararse, están sólidos de alguna manera, se sienten pisando un terreno súper sólido. Y lo que ocurre entonces en este taller 8 es que le estamos poniendo como empujándolos
sacando los límites, empujándolos a un nuevo vacío que tiene que ver con el pensamiento, con cuestionarse todo, con dudar. Y entonces se produce esta unión entre, no quiero decir que en primer año, segundo año no piensas, sino que a estas alturas, moverles como el territorio seguro en el que vienen, ustedes están preparados para poder resolver esa movida de territorio. No es lo mismo que un alumno de primero o segundo. Ustedes ya vienen con una técnica, con un desarrollo, con un estudio técnico que es súper poderoso. Además han pasado por estudios de estética, de historia del arte, etcétera. Todos los talleres que han tenido los han hecho ser un ente, un dispositivo que son capaces de resolver lo que sea. Y están preparados para que nos empujemos a cualquier territorio, como a pegarse un salto al vacío a un planeta distinto. Y son capaces de poder llegar a algo. También tiene que ver con que esto de sacarlos de los límites, pienso también que tiene que ver con que ustedes van a estar preparados cuando salgan de la universidad para hacer cualquier cosa. No solamente para hacer arquitectura, sino que también para, cuando uno sale de la universidad, uno nadie le dice que a lo mejor no va a tener pega. Y vaya a tener que inventarte otras cosas seguramente. Y siendo arquitecto y dudando y cuestionándote, en estos territorios te va a ser capaz para poder hacer otras cosas, meterte en el diseño, meterte en la moda, meterte hasta hacer un restaurante, o ponerte a cocinar, o lo que sea. Hay que estar preparado para todo. Y entonces te abre las puertas para poder hacer otras cosas, no solamente que te encarguen un edificio, un espacio público, una casa. Para estar preparado para lo que sea. Y eso te va a ayudar mucho. No, quería decir algo porque ser arquitecto, por lo menos, yo creo que es tomar decisiones siempre. Uno está constantemente tomando decisiones y creo que lo que propone el taller 8 también es que ustedes decidan cosas y llevarlos a que decidan cómo se avanza, cómo se sigue la investigación, cómo se siguen las indagaciones. Eso es lo más difícil, creo, como de hecho, que sea, claro, como una cuestión de autonomía y de decisión. Finalmente nosotros lo podemos guiar por un montón de lados, pero son ustedes los que toman las decisiones y eso creo que es lo más difícil, finalmente. Hola, mi nombre es Kevin Park, estoy en Taller 8 con Colombina y Marco también. Y respondiendo un poco a tu pregunta, disculpa, ¿cuál es tu nombre? Almendra. Bueno, respondiendo a Almendra, mi perspectiva es que nosotros llegamos a este taller con una base tanto teórica como técnica. Pasamos por seminarios de investigación, historia de arquitectura, estructura. Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro taller, por ejemplo, en mi caso, voy a hablar de mi proyecto porque me gusta harto, si es que yo no hubiera tenido como conocimiento básico acerca, no sé, de ciudad o de la historia de arquitectura, que también tocó un poco que se la historia en llevar a cabo un proyecto arquitectónico, quizá hubiera quedado un poco en pañales al momento de realizar mi proyecto. Por lo tanto, por eso siento yo que en Taller 8, casi terminando la carrera, estamos como abordando estos temas más libres, porque estamos como llevando a cabo un proyecto de nuestro interés, desde temas que nos gustan a nosotros mismos, y pasando por todos esos ámbitos técnicos que estudiamos los años anteriores. Gracias. Yo tenía una pregunta, como una pregunta quizás te la pueda volver Kevin, y todos los profesores, que tiene que ver con las metodologías desde las cuales se desarrolla el taller para poder guiar proyectos autónomos, como decía Marco, ¿cierto? Y son todos muy diversos, ¿no? O sea, cómo poder guiar como se mencionaba, ¿cierto? Como un documental, siendo que no somos expertos en eso, a un edificio o a un calzado, ¿cierto? No sé, de fondo, como cuáles son
las metodologías o las pedagogías que los profesores implementan para poder tomar esas decisiones y poder guiarlos efectivamente para darles herramientas a los estudiantes para enfrentar el título, ¿cierto? Porque en el fondo yo no estoy muy de acuerdo que es como sin reglas, sino que en el fondo las reglas son propias. Yo construyo mis propias reglas, no es que me diga que tengo que hacerlo así o así como han sido todos los talleres, ¿cierto? Entonces uno va construyendo sus propias reglas. En ese sentido, quizás, Kevin, si podéis como responderla tú, ¿cuáles serían esas herramientas que el taller está entregado para poder, de alguna manera, porque en el fondo lo que tú dices es que tienes las herramientas de los otros talleres y las estás aplicando acá, pero creo que este taller también tiene que entregarse estas herramientas para investigar, para desarrollar un título y una, digamos, profesión en el futuro, ¿cierto? Eso, y después para los profes si pueden responder también. Bueno, principalmente en este taller lo que me he llevado como enseñanza hasta el momento es como el proceso investigativo y como la interdisciplina para poder llevar a cabo un proyecto, todo dentro del proceso de la investigación. Por ejemplo, yo como concepto de interés elegí los computadores, lo cual tiene igual un poco de relación con el proyecto de Paula Mata, que como que se representa todo a través como de conexiones. Por lo tanto, mi proceso de investigación fue bastante amplio, como que pasé por la naturaleza, pasé por el arte, como la composición de las imágenes, de la fotografía, y por último llegué a la arquitectura como con una base, viéndola como en otra rama. Por lo tanto, como, ¿qué es lo que cuál es la metodología como que estoy aprendiendo en este taller? Es como cómo aplicar diferentes como ramas que no son ajenas a la arquitectura o que tienen muy pequeña relación para poder llevar a cabo un proyecto arquitectónico. Por lo menos nuestro taller está pensado como metodología, una primera parte que es como de indagaciones, donde se levantan los temas que van a trabajar, y en eso hay harta intuición, hay harto como de dar la respuesta, lo que hacemos con Colombia, para después, que es lo que estamos ahora, tener una aproximación al proyecto en base a problemáticas, que es como de alguna forma los estudiantes pueden generar distintas problemáticas con respecto al tema que están trabajando, para después en la tercera unidad, que es la que viene ahora, desarrollar el proyecto. Y la unidad 2 tiene que ver más que nada con tener un tema, una problemática y preguntas al respecto que podrían ser solución para el problema. Pero claro, en eso es súper amplio, cada uno tiene su propia forma de poder llegar a esa problemática. Las respuestas van a ser distintas, ¿no? Ah, gracias. En nuestro caso, nosotros partimos con una didáctica. Y a través de la didáctica, que fue un poco también como diagnóstico, como les dimos una regla, y esa regla puso un lugar, una serie de condiciones que se daban en ese lugar, pero claro, cada uno observaba lo que quería observar, básicamente, tenemos la capacidad de ver lo que queremos ver. Y de ahí la metodología tiene que ver con investigación aplicada. De hecho, en una clase recuerdo a Rafa estar rayando la pizarra diciendo, bueno, la premisa reflexiva te lleva a generar un tema, un caso, unas consecuencias, causas, identificar un fenómeno, y cuando apareció ese esquema, creo que ahí recién hubieron varios estudiantes que se dieron cuenta como de la estructura que tiene el taller. Entonces de eso parecían más bien como ejercicios de ansiedad, ¿sabes? Como palo de ciego, como... y claro, como va a decantar en un producto que todavía no sabemos cuál es, porque cada uno lo define, en el momento que empieza a aparecer ese producto, que ahora aparece a través de la representación, que se empieza a aproximar, se hace posible esa condición de lo aplicable. No sé si Rafa está... No, para complementar eso, lo fundamental creo que es como sentir la necesidad de saber. O sea, en el fondo, desde el punto de vista metodológico, o sea, frente a una observación, frente a una pregunta, yo necesito ahora saber cosas. Bueno, entonces, ¿qué necesito saber? Y ahí obviamente la investigación es fundamental.
Creo que eso, independiente independiente de las metodologías, por lo menos para mí hoy, de fondo, en la enseñanza de arquitectura es fundamental. O sea, como generar en los estudiantes la necesidad de saber, ¿sí? Para efectivamente con ese conocimiento poder explorar cosas, ¿sí? Formas, etc. Quiero decir algo con respecto a la metodología. En el caso nuestro, en nuestro taller, como explicaba Marco recién, hay una columna vertebral que es una metodología que trabajamos juntos, pero esta metodología se transgrede con los mismos estudiantes. O sea, una variable libre que tiene que ver con qué es lo que va pasando, qué es lo que hacia dónde nos están llevando también los estudiantes. Es como una conversación entre la masa de los estudiantes y nosotros, y finalmente somos nosotros todos un taller que se va a ir modificando a medida que va avanzando. Y por eso han sido tan distintos los 3 talleres, porque no es que nosotros llegamos con una metodología y se la instalamos a los estudiantes y forzadamente los llevamos por los lugares que nosotros queremos llevarlos, sino que también nosotros vamos surfeando, esa palabra es importante yo creo, porque semana a semana van pasando cosas y entonces nos juntamos con Marco y decimos, oye, ¿viste lo que pasó? ¿Cómo los trabajos que trajeron los estudiantes? Parece que podríamos hacer esta otra cosa para la otra semana. Entonces es algo que está vivo todo el rato y que se va modificando en el camino, a la pregunta que habías hecho tú. Ya, brevemente, tal vez la metodología tiene que ver más con el proceso que los resultados, en el sentido de que como una de las partes más importantes es poder visualizar el proceso completo, los fallos y los aciertos de cada una de las partes que se van tomando. Y esa visualización completa hace que luego puedas retroceder a cosas que creíste que en un momento fallaste, pero que luego en un proceso mucho más adelante te puede servir. Entonces, esa parte como del proceso nos ha sido súper importante como para llevarlo. También el escribir nos parece un acto fundamental para poder decantar las ideas, ¿cierto? Porque si no, cuando uno las escribe, las puede como formalizar de alguna manera. Y lo tercero, que creo que espero que hayan aprendido un poco, que les obligamos como pie forzado, sí, a tomar referencias tanto desde la arquitectura como desde otras disciplinas. En ese sentido, digamos, como les pedimos siempre una referencia arquitectónica de qué arquitectos hacen audiovisual. Entonces vieron a B. Caldemoní, etcétera, pero luego les gustaba otros audiovisuales de otras personas, del cine, de otros elementos. Entonces, como que para al final también empezar a entender que no es que nos estemos inventando esto, sino que finalmente ya hay arquitectos y arquitectas que se dedican a eso. Entonces, como que tal vez esos son como los 3 pies forzados, el proceso muy metodológico y también como muy bien mostrado, ¿cierto? Sin borrar nada, sino como tomándolo, el escribir constantemente y el tomar referencias desde la arquitectura y desde otras disciplinas. Así que yo quiero retomar un poco la pregunta de Almendra y lo que hablaban ustedes antes de que existe como el arquitecto y la persona que hace arquitectura pero no es arquitecto, pero también existen los arquitectos que no quieren ser arquitectos. Y ahí va un poco la metodología del taller, creo yo, como nos han enseñado todos estos años a hacer un tipo de arquitecto que es el que construye cosas. Y ahora de repente somos los arquitectos que pueden hacer cualquier otra cosa que no sea solamente el construir una casa o un edificio o un proyecto en general, sino que podemos desarrollar proyectos mucho más amplios. Y yo creo que por eso mismo los proyectos de cada uno son súper distintos, porque también va mucho a lo que somos nosotros mismos como personas, no como arquitectos. Y también creo que hay como un concepto de esta imagen del arquitecto que queda muy chica para la amplitud de lo que tiene la carrera. Por ejemplo, ustedes mismos docentes son arquitectos, pero ahora no están arquitectando, sino que están como guiándonos a hacer lo que el tipo de arquitecto que nosotros queremos ser.
Y yo creo que eso es como súper valioso y igual me da un poco pena que sea como tan al final de la carrera. Me gustaría que igual se jugaran en otros talleres como hacer otro tipo de proyectos, por ejemplo, con el taller de territorio. Sería súper interesante también hacer un juego en ese taller como lo estamos haciendo en este. Yo quisiera unir tres cosas. Pues, la pregunta de Almendra, la de Sebastián y quizás una pregunta anterior. Hablamos mucho de metodología en la docencia en arquitectura, sin embargo, la hablamos desde los proyectos y lo hablamos desde la arquitectura, desde la disciplina arquitectónica, no así desde la disciplina de la pedagogía. Cuando nosotros hacemos proyectos, lo que estamos haciendo metodológicamente desde la docencia, desde la pedagogía, es un aprendizaje basado en proyectos. Me voy a poner súper técnico, pero creo que es necesario. Esa metodología, hasta ahora, la gente que la ha estudiado, dice que tiene como 4 fases. Fases que no son correlativamente directas, o sea, no son lineales. Una que tiene que ver con el desafío, otra que tiene que ver con la investigación, una tercera que tiene que ver con la creación de proyectos y una cuarta que tiene que ver con la comunicación. Si ustedes se dan cuenta, probablemente el desafío siempre lo he puesto, hasta este taller, lo han puesto los docentes. Por lo general, los docentes te dicen cómo investigar, cuáles son las herramientas con las que vas a investigar, si son fotografías, videos, planos de videos. Llega el proceso de la creación del proyecto, donde esta cosa como que se transforma en algo y ustedes proyectan, que es inherente a proyectar, porque muchas veces, por eso les digo, que no somos una disciplina que, como se llama, que solo enuncia, sino que proyectamos. Y una cuarta que es comunicación. Y si se dan cuenta, primero, por lo general no son correlativas en arquitectura porque estamos comunicando desde el principio. Lo que en muchas metodologías se ocupa al final, nosotros desde el principio estamos comunicando y es una herramienta inherente a la arquitectura. Y desde eso, lo que podemos ver acá en este taller es que la parte del desafío desaparece de los profesores, de una responsabilidad total de los profesores. Lo que quisiéramos es que en el devenir del avance curricular, al principio probablemente las 4 cosas estén condicionadas o estén parametrizadas por los docentes, para que poco a poco estas cosas empiezan a desaparecer, para que llegue el minuto en el que ustedes van a ser profesionales, donde nadie les va a decir ninguna de estas cuatro cosas con las cuales ustedes van a hacer proyectos, ustedes tengan la capacidad de generar un desafío. Ojo, que un desafío no está al principio. No sé por qué, porque tú te das cuenta, no, Paula se va a dar cuenta de que analizando desde el tecno va a terminar probablemente analizando sistemas de la ciudad que no tienen nada que ver con el tecno, pero el tecno fue lo que le inició a poder hacer esa consulta. Por lo tanto, el desafío no es el desafío del tecno que existe al principio, sino que en el último minuto te das cuenta que en realidad era otra cosa. Pero sin esa primera entrada no habrías llegado a esto. O sea, aquí quiero llegar, no son correlativos, eso es lo primero. ¿Vale? Por lo tanto, evidentemente, en el taller en el que ya no tienen ninguna de esas cosas y el desafío lo ponen ustedes. Ustedes tienen que tener la capacidad de tener ese desafío. Aquí quiero retomar esta cosa de como que esta generación son los que se cuestionan todo. Yo no les creo mucho. ¿Por qué? Porque en realidad pareciera que se cuestionan todo, pero hacia adentro. Porque no lo cuestionan hacia afuera. Si fuera así, nosotros veríamos talleres donde los profesores setean mucho las cosas y alguien, al menos una persona de los 25 estudiantes, se viene a escapar y nadie se escapa. Y las banquetas terminan siendo todas rosadas o todas blancas con negro y nadie dice, por último, porque no tuvo plata para comprar el color rosado, no tuvo plata para... Ni siquiera eso aparece como un cuestionamiento literal, real, comprometido con, ¿cómo se llama? Con la causa que tienen ustedes. Eso no es responsabilidad de la escuela, no es responsabilidad de los docentes, no es responsabilidad ni siquiera de la disciplina, es responsabilidad de cada uno y cada uno de ustedes. Ustedes son los que tienen la capacidad de cuestionar. Si hay un cuestionamiento, usted lo tiene que poner sobre la mesa. La universidad se trata de eso. La universidad la hacen sobre todo las y los estudiantes, y por lo tanto tienen esa posibilidad. Lo peor que les puede pasar es tener una mala nota, que no es tan terrible. O sea, todos los que pasamos por la universidad, les puedo decir, no es tan terrible. Es lo peor que les puede pasar. No se van a quedar sin pega, no se van a ir de la universidad, no se van a quedar sin pega porque una nota no te logra, ¿cómo se llama? No logra dejarte sin pega. Sin embargo, ese riesgo no lo están tomando y la invitación que le estamos haciendo con este tipo de conversaciones a que desde el primer minuto que ustedes están acá, todos esos cuestionamientos que supuestamente tienen, que les quiero creer que los tienen, los transformen de verdad en acciones.
Y por lo tanto, ¿por qué qué pasa? Y aquí les voy a hacer ser autobiográfico. ¿Y por qué quiero que esto se demuestre? ¿A cuánto no nos pasó que la pregunta que nos hacían en un encargo en realidad no se respondía ni con las herramientas que nos pedían que lo respondiéramos, ni en el lugar que se quería que respondiéramos, ni con los dispositivos que se querían que se respondieran? Sin embargo, seguíamos haciendo algo que en nuestra lógica personal en realidad no estaba solucionando o no estaba resolviendo la consulta que se hacía. Tenemos que tener la capacidad, por lo tanto, estudiantes, de poder tomar eso y de manera intelectual. Estamos en un espacio intelectual donde no va a pasar nada. Es un espacio hiperprotegido en el cual ustedes están llamados a generar ese cuestionamiento. Nos hace bien como escuela, nos hace bien a nosotros como docentes, les hace tremendamente bien con ustedes. Que nos sea el taller 8, por lo tanto, este taller heroico donde llegamos a hacer y a ver todas las cosas diferentes, donde descubrimos que la arquitectura era mucho más, ojo, mucho más lo no constructivo, es mucho más que lo constructivo, pero lo constructivo también, que no sea ese espacio, sino que ojalá en las conversaciones que tengan durante el día, y digo que tengan porque me tengo que ir en un rato, para que tengan durante el día también se vea eso. Se vean esos cuestionamientos, cómo hay dispersión, porque ojo, de repente vemos que los talleres se setean mucho, pero igual hay dispersión, y ahí también tiene que haber, de parte nuestra, la capacidad de entender que hay talleres, hay partes del proceso en el que uno está aprendiendo, porque en realidad quien toma la batuta es el docente, y vamos a estar más conducidos. Y dentro de esa conducción tenemos que ser capaces de, o sea, yo lo veo en muchos de los talleres, tiene que haber dispersión, evidentemente. Y esa dispersión, y también las cosas se ganan. Pues quizás esto es súper antiguo como lógica, pero las cosas se ganan. Y yo no puedo llegar y tirar una opinión y no, sin haber un compromiso intelectual y sin haber un compromiso de trabajo. Yo le puedo decir que cambie la arquitectura y le digo, acá tiene que cambiar la arquitectura y me voy por la casa y no hago nada. Yo tengo que comprometerme a que esa arquitectura cambie. Lo contrario es una opinión. Aquí, en realidad, para dar opiniones, miles, pero para cómo se llama, para generar un cambio, en realidad necesitamos acciones. Acciones intelectuales, acciones de, ¿cómo se llama?, de dispersión, acciones de reacción en torno a lo que nosotros le damos. Les aseguro que no va a haber profesora o profesor más feliz que cuando nosotros alguien levanta la mano, le gana a ese miedo, a cómo se llama, a preguntar o a opinar, y nos rebaten. Y nos dan una opinión diferente, porque eso hace crecer el curso, hace crecer a la Cámara. Así que les llamo a que, si están cuestionándose muchas cosas, por favor, tírenlas sobre la mesa y comprométanse con trabajo. ¿Cómo se llama? A llevarlas adelante. Yo creo que para ir cerrando el conversatorio, solo acotar una pequeña opinión de todo lo que están hablando. Bueno, yo como exalumna de Colombina y Marcos, de su primer taller, nosotros venimos adoctrinados 12 años en un colegio donde el profesor tiene la razón absoluta y nosotros tenemos que seguir lo que el docente nos dice. Entonces, a mí me pasó que llegando al primer año de universidad, los profesores nos decían cosas y después como que nos criticaban lo que nosotros hacíamos siguiendo sus como direcciones y ellos mismos nos decían como no tienen que hacer exactamente lo que nosotros decimos. Entonces, este taller, o sea, el taller 8, me pasó que daba esa libertad de cuestionar, de poder tener como libre albedrío en decidir lo que quiero hacer, seguir mi pasión y darle la dirección que quiero, cómo termine. Entonces, cuando se empieza arquitectura, sobre todo en esta carrera, en esta universidad, empezamos siguiendo lo que los docentes nos dicen y en realidad al final, como decía recién acá, que tenemos la oportunidad de cuestionarnos desde el minuto 1 todo y poder como nosotros hacer nuestras propias reglas y hacerlo bien y puede terminar en un completo fracaso o puede terminar en un completo como éxito total. Así que es agradecida también de los profesores de Marco y Colombina, totalmente, creo que es uno de los mejores talleres. Y estoy de acuerdo con Paula que debería como poder tener esta experiencia no solo al final de la carrera, sino como a mitad o al principio. Bueno, ya se nos acabó el tiempo. Bueno, creo que a todas las bueno, mucho hablar. Bueno, como dijo la profesora, ya somos arquitectos, seguimos somos arquitectos.
Y nada, para resumir, por lo menos de mi parte, sí, incluso lo mismo, y nada, ser lo que quieras ser. Sí. Lamento extenderme, van a hacer 5 cosas muy cortas. Hubiese querido intervenir antes, pero creo que es un lujo escuchar a estudiantes que me conocen, profesores, etcétera. Así que muy cortito, así que entiendo la llamada de tiempo, tienes toda la razón, pero me tomo esta atribución, ¿vale? Porque estamos muy encima sobre los talleres, estamos muy interesados en los profesores, las profesoras y los estudiantes. Y quiero hacer 5 cosas, tal vez algo diversas. En primer lugar, alguna vez leí algo muy inteligente que era la arquitectura filtrea entre la cualidad y el defecto, transformando en expertos en generalidades, ¿no es cierto? Es decir, expertos en nada. Y tú esa cuestión al mismo tiempo puede ser una cualidad y un defecto. Lo segundo es dar mi opinión muy personal sobre algunos comentarios que se han dicho respecto de que era solamente un proyecto, es una casa, etcétera, y eso se da como un territorio muerto, neutro y resuelto. Y la arquitectura en su sentido habitacional, ¿no es cierto? En un proyecto de 80 metros cuadrados representa todos los días una pregunta en un proyecto que puede durar 2 años. Es decir, mi invitación muy personal es en el fondo a no desestimarlo, ¿no es cierto? Es decir, es un campo fértil, intelectual y yo diría particularmente complejo, ¿no es cierto? Eso no está lejos de ser resuelto. Solamente va a cerrar, algunos decían respecto de eso que la arquitectura está hablando de interdisciplina y no se ha resuelto en sí misma, siendo que es una disciplina en su hecho transmitible. Así que en el fondo el proyecto es fundamental. Lo tercero, respecto a lo que decía Paula, que está por ahí, me parece fundamental, que decía, bueno, ojalá haya más, sí, efectivamente, ojalá haya más, ¿no es cierto? Ojalá el taller 8, de la misma forma que el taller de primer año inunda el taller 8, el taller 8 inunde primero, ¿no es cierto? Más que una línea, es una suerte de círculo, una masa, pero sobre todo el taller 8, en su dificultad, cumple una promesa, es una promesa intelectual que tiene la Escuela de Arquitectura de UNAR, ¿no es cierto? En Viña, en Santiago y futuramente en Concepción, que es estudiantes que sean capaces de problematizar de una forma ascendente. Al final del taller 8, y el profesor está al final, ¿no es cierto? Al final de algo que no es un final, una cuestión que transitó eso solamente. En cuarto lugar, a mí, después de escucharlos a todos y a todas, ¿no es cierto? Me parece que el taller 8, por más que intente desde la dirección, desde el plan de estudio, de los profesores, mostrarse como el más abierto de todos, el más cerrado. Me parece que estamos hablando de cuestiones disciplinarias, porque finalmente supone el pensamiento siguiente: todo es arquitectura. Y esa cuestión finalmente pareciera ser que el pensamiento, paso al quinto, y ahí está la dificultad del taller para estudiantes, por un lado por el desafío, y después el vértigo de enseñarlo de los profesores. Y finalmente, el problema para mí es cómo transformar un impulso absolutamente personal, como el que ustedes generosamente han conversado, los estudiantes ahora en las 12, tiene la capacidad eventual, ¿no es cierto?, de transformarse en un problema disciplinar, de centro, de borde, alejado, pero estar anclado a la arquitectura. Entonces, pareciera ser el más abierto de todo, es que finalmente pareciera ser el más arquitectónico posible, y es posiblemente la misma manera en que las oficinas hoy día, desde las inmobiliarias, lo digo, hasta las más abiertas, ¿no es cierto?, intentan arrastrar la mayor cantidad de variables a hacer oficinas y hacer proyectos, sea cual sea el que sea su resultado formal y final, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, los estudiantes los felicito en un desafío brutal, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, los profesores también los felicito y los felicito, porque es cómo enseñar, porque enfrenta finalmente, en ese vértigo, enfrenta finalmente lo que históricamente se ha entendido en la arquitectura como la caja negra. ¿Cómo enseñar algo que no sé qué va a terminar siendo? Así que de mi parte me tomo una atribución. Muchas gracias por allá en la cancha, pero quería meter un poco eso porque creo que hemos tenido un lujo de conversación, así que muchas gracias.